El don que nadie quiere. Hay gente que dice que ver el futuro es un don. Yo digo que es una maldición. Porque cuando ves a la muerte caminando al lado de alguien que amas, no existe rezo, no existe huida, no existe nada que saque eso de tu cabeza. Y yo pasé la vida entera viéndola, a la muerte, caminando, esperando, eligiendo. Me llamo Elena, tengo 41 años, y heredé de mi bisabuela algo que jamás pedí. Ella fue curandera toda la vida, allá en Veracruz, y dicen que podía ver a la muerte antes de que llegara. Yo crecí escuchando las historias, viendo a mi mamá prender velas, preparar baños de hierbas, quemar copal para espantar lo que no se ve. Pensé que era puro folclore. Pensé que eran cosas de viejas, hasta el día en que la vi por primera vez. Yo tenía 17 años. Fue una tarde de domingo. Venía regresando de misa con mi tía Lucía. Paramos en una tiendita a comprar pan dulce, y cuando salí, vi a mi primo Javier del otro lado de la calle. Él saludó con la mano, sonriendo, y empezó a cruzar. Pero detrás de él venía otra cosa. Era una figura alta, más alta que cualquier persona, vestida con algo oscuro que parecía chuparse la luz alrededor. No se le veía la cara, solo la silueta, y caminaba despacio, siguiendo a mi primo como una sombra pegada. Me quedé helada. Mi tía me preguntó qué me pasaba, pero no podía hablar. Javier llegó cerca, me abrazó, preguntó si estaba bien. Yo solo podía mirar por encima de su hombro. La figura se había detenido. Estaba ahí, parada, esperando. 3 días después, Javier murió en un accidente de moto. Se estrelló contra un poste regresando del trabajo. Dijeron que fue rápido, pero yo sabía que no fue sorpresa. La muerte ya lo había elegido. No le conté a nadie. Pensé que me había vuelto loca, que era trauma, que mi cabeza había inventado aquello. Pero luego pasó otra vez, y otra vez, y otra vez. Empecé a verla en todos lados. En una vecina que murió de cáncer 2 semanas después. En un señor del camión que tuvo un infarto en plena calle. En una niña en el hospital que no resistió la neumonía. Siempre la misma figura. A veces parecía una mujer flaca, huesuda, con los ojos hundidos. Otras veces era solo una sombra densa, sin forma, pero pesada. Tan pesada que el aire se volvía difícil de respirar. Y lo peor, yo sabía cuándo la persona iba a morir por la distancia. Si la muerte estaba lejos, solo observando, todavía había tiempo. Pero si estaba pegada, respirando en el cuello, no había nada que yo pudiera hacer. Mi mamá se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Empecé a tener crisis de pánico, a evitar salir de la casa, a tener miedo de mirar a la gente. Me sentó en la cocina, prendió una vela blanca y me preguntó qué estaba viendo. Le conté todo. Ella no dudó, ni por un segundo. Dijo que mi bisabuela veía lo mismo, que ese don pasaba de generación en generación, pero brincaba a algunas personas, que era una responsabilidad, que yo podía ayudar, como si fuera así de simple. Pero lo intenté. Empecé a aprender con mi mamá, baños de hierbas, limpias, rezos, veladoras preparadas. A veces funcionaba. Cuando la muerte estaba lejos, se podía alejar un poco más, ganar tiempo, dar una oportunidad. Pero cuando ya había decidido, cuando ya estaba ahí, pegada, no había rezo que la detuviera. Y hubo un caso que me destrozó. Fue hace unos 5 años. Un empresario vino a buscarme. Él no creía en nada de esto, pero la esposa insistió. Estaba asustado. Dijo que sentía una presencia, que se despertaba ahogado, que estaba seguro de que algo malo iba a pasar. Cuando entró a mi casa, lo vi de inmediato. La muerte estaba sentada a su lado, literalmente sentada, como si ya hubiera hecho la elección, como si solo estuviera esperando el momento exacto. Lo intenté todo. Hice limpia, quemé copal, preparé baños, prendí velas durante semanas. Él regresaba cada semana. Decía que se sentía mejor, que la sensación había pasado, pero yo seguía viéndola. Ella seguía ahí, más cerca en cada visita, hasta que un día ya no vino más. Me enteré después, por el periódico. Lo habían asesinado. Un asalto, 3 balazos. Dijeron que fue mala suerte, que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero yo sabía que no.
La muerte ya lo había marcado. Y no importaba lo que yo hiciera, no importaba cuántas veladoras prendiera, ella siempre cumple lo que promete. Eso me destruyó durante meses. Dejé de atender, dejé de salir, dejé de mirar a la gente, porque ya no quería ver más, ya no quería cargar ese peso. Pero no se puede apagar, no se puede fingir que no veo. Y entonces llegó el peor día de mi vida. Estaba visitando a mi mamá. Tomamos café, platicamos de tonterías, nos reímos de cosas viejas. Ella estaba bien, sana, fuerte. Pero cuando me iba, cuando volteé antes de salir, la vi. La muerte estaba de pie, detrás de su silla. Regresé corriendo. Abracé a mi mamá. Le dije que necesitaba ir al doctor, que necesitaba hacerse estudios, que algo estaba mal. Ella se rió. Dijo que yo me preocupaba demasiado, pero insistí. Le supliqué. Fue. Los estudios salieron normales. Todo normal. Presión buena, corazón bueno, sangre buena. Nada. Los doctores dijeron que estaba sana para su edad, pero yo seguía viéndola. La muerte no se alejaba de ella. 2 semanas después, mi mamá tuvo un derrame cerebral mientras dormía. Fulminante. No hubo tiempo de nada. Simplemente no despertó. No pude salvarla. Vi, avisé, hice todo. Y no sirvió de nada. Desde entonces vivo con este hueco en el pecho, con esta certeza de que el don que tengo no vale nada, porque al final, la muerte siempre gana. Siempre. Pero sigo viendo, todos los días. En rostros en la calle, en gente en el mercado, en pacientes que vienen a buscarme pensando que puedo hacer algo. Y a veces todavía lo intento. A veces todavía prendo las veladoras, preparo los baños, hago los rezos. No porque crea que va a funcionar, sino porque es todo lo que me queda. Es la única forma de no volverme completamente loca con lo que veo. Y hubo una noche, hace unos meses, que estaba sola en casa, sentada en el portal, mirando el cielo. Y lo sentí, ese peso, ese frío. Volteé despacio. Y ella estaba ahí, la muerte, parada en la puerta, mirándome. Pero esta vez no era por otra persona. Esta vez había venido por mí. No tuve miedo. De hecho, sentí un alivio extraño. Porque si algo aprendí en todos estos años, es que la muerte no es cruel. Solo cumple su papel. Y tal vez, en el fondo, sea lo único honesto que existe. Ella no mintió. No engañó. No prometió nada que no pudiera cumplir. Y ahora está aquí, cerca, esperando. Sé que mi tiempo se está acabando. No sé si será mañana, si será en un mes, si será en un año, pero sé que no se va a ir. Entonces hago lo que siempre hice. Prendo mis veladoras, preparo mi té, me siento en el portal y espero. Porque al final, todos esperan. La diferencia es que yo sé lo que viene. Y a veces, en los días más silenciosos, hasta platico con ella. Con la muerte. Le pregunto por qué eligió mostrarme todo esto. ¿Por qué me dio este don maldito? Ella nunca responde, pero siento que escucha. Y tal vez sea eso. Tal vez el don no sea ver a la muerte. Tal vez el don sea aprender a vivir sabiendo que ella siempre está cerca, que nunca fue enemiga, que solo está haciendo su trabajo, así como yo hago el mío, prendiendo veladoras, preparando baños, esperando, siempre esperando. La maldición de los sueños. Hay algo mal conmigo desde niña, algo que me hace ver pedazos del futuro mientras duermo. Y lo peor, nunca puedo impedir lo que está por venir. Lo aprendí de la peor forma cuando perdí a mi tía a los 8 años. Después, años de silencio, hasta que los sueños regresaron. Y esta vez, vinieron a buscar a mi hermano. Tenía 8 años cuando sucedió por primera vez. Desperté en medio de la noche con el corazón desbocado, la imagen todavía quemando en mi mente. Mi tía cayendo de las escaleras de la casa. Vi todo. Su pie resbalando en el escalón de madera, el cuerpo girando en el aire, el golpe sordo cuando pegó contra el suelo. Hasta escuché el sonido de su cuello tronando. Corrí al cuarto de mi mamá llorando,
intentando explicar entre sollozos. Ella me abrazó fuerte, pasó su mano por mi cabello y susurró que era solo una pesadilla, que necesitaba volver a dormir. Pero no era pesadilla. Yo sabía que no lo era. Al día siguiente, mi tía vino a comer a la casa. Traía puesta una blusa azul clara y unos jeans desteñidos, exactamente como en el sueño. Me la pasé todo el tiempo mirándola, con el estómago revuelto, queriendo gritar, queriendo detenerla, pero sin poder decir nada. ¿Cómo iba a explicar? Por la tarde, subió las escaleras para buscar algo en el cuarto. Escuché a mi mamá llamándola desde la cocina. Entonces escuché el grito, su cuerpo rodando escalón por escalón. El silencio que vino después. Murió en el hospital 3 horas más tarde, hemorragia interna. Mi mamá nunca volvió a tocar el tema. Cuando intentaba hablar, cortaba, cambiaba de conversación, fingía que no había oído. Creo que me tenía miedo, o miedo a lo que yo representaba. Después de eso, empecé a soñar con cosas pequeñas, cosas tontas. Un juguete que me iban a regalar en mi cumpleaños. Mi papá llegando a casa con el brazo vendado después de un accidente en el trabajo. Una pelea entre mis papás en la cocina, palabra por palabra. Nunca le conté a nadie. Aprendí a vivir en silencio con ese peso. Con el tiempo, los sueños pararon. Simplemente desaparecieron. Pasé años sin soñar con nada que importara. Me casé. Tuve un hijo. Conseguí trabajo. La vida siguió. Pensé que me había librado de aquello, que tal vez había sido cosa de niña, imaginación, trauma mal resuelto. Pero estaba equivocada. 20 años después, los sueños regresaron. Y esta vez, vinieron con una claridad aterradora. La primera vez que soñé con Mateo, desperté empapada en sudor. En el sueño, yo estaba en el asiento del copiloto de su carro. Era de noche. La carretera estaba vacía, oscura, solo los faros cortando el asfalto. Mateo manejaba en silencio, concentrado. Entonces, de la nada, 2 luces enormes aparecieron adelante. Luces fuertes, cegadoras, viniendo directo hacia nosotros. Escuché el sonido de los frenos, un chirrido agudo, desesperado. El impacto, vidrios explotando, el carro girando. Y entonces, silencio. Cuando la escena cambió, estaba afuera del vehículo. Los paramédicos corrían alrededor de los restos. Sacaron a mi hermano de dentro del carro. Estaba inmóvil, cubierto de sangre. Lo cargaron a la ambulancia sin siquiera voltear a verme, como si yo no estuviera ahí. Desperté con la respiración atorada, el pecho adolorido. Me levanté, fui a la cocina, bebí agua. Intenté convencerme de que solo era un mal sueño, que no significaba nada. Pero la noche siguiente soñé de nuevo. La misma carretera, las mismas luces, el mismo accidente. Solo que esta vez escuchaba la respiración de Mateo a mi lado. Pesada, rápida, asustada. En la tercera noche pasó de nuevo, pero cuando desperté había algo diferente. Miré mis brazos y vi rayas finas, rojas, como arañazos. Parecían cortadas de vidrio. Mi esposo vio y preguntó qué había pasado. No supe qué responder. Falté al trabajo ese día. No podía pensar en otra cosa. Agarré el carro y fui hasta la casa de Mateo. Vivía solo en un departamento pequeño cerca del centro. Cuando abrió la puerta, sonrió. Siempre sonreía. Entré sin esperar invitación. Me senté en el sofá de la sala y respiré hondo antes de hablar. Mateo, necesito contarte algo. Se sentó a mi lado, todavía sonriendo, pero con la ceja levantada. ¿Está todo bien, mana? Tuve un sueño, varias veces, contigo. Un accidente de carro. Se rió. Una risa corta, pero sincera. ¿En serio? ¿Soñaste que chocaba el carro? No es broma, Mateo. Yo vi todo. Tú mueres. Su sonrisa desapareció por un segundo, pero luego regresó, más débil. Flaca, estás cansada, trabajando demasiado. Necesitas descansar. Sé lo que vi. Era solo una pesadilla. Quise gritar. Quise contarle sobre la tía, sobre los otros sueños, sobre todo. Pero no pude. No me iba a creer. Nadie me creía. Solo, ten cuidado, ¿sí? Maneja despacio. No salgas de noche. Me abrazó. Prometo, déjalo en mis manos. Pero yo sabía que no me tomó en serio. En los días siguientes dejé de dormir. Literalmente.
Me quedaba despierta toda la noche haciendo cualquier cosa. Lavaba ropa, limpiaba alacenas, organizaba cajones. Cualquier cosa para no cerrar los ojos. Pero cuando el cansancio ganaba, ahí estaba yo de nuevo. En la misma carretera, con las mismas luces viniendo hacia nosotros, con el mismo final. Y con cada sueño, los arañazos en mis brazos empeoraban. Una semana después, Mateo pasó por la casa. Estaba llevando unas cajas a la casa de mi mamá. Estuvimos todos en la cocina platicando. Contó que iba a hacer un viaje de trabajo, una ruta larga, de noche. Necesitaba entregar carga en otra ciudad. Sentí mi estómago revolver. Cuando se fue, lo agarré fuerte. Lo abracé como si fuera la última vez. No vayas esta noche, Mateo, por favor. Apartó mi cabello de la cara y sonrió. Necesito ir, mana. Es trabajo. Entonces al menos prométeme que vas a manejar despacio, que vas a tener cuidado. Siempre lo tengo. Salió. Se subió al carro. Me hizo una seña por la ventana y se fue. 2 noches después estaba en la sala, 3 de la mañana. No podía dormir. La tele estaba prendida, pero yo no prestaba atención. Mi cabeza estaba lejos, pensando en él, pensando en los sueños. Cuando sonó el teléfono, supe. Era mi mamá. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Mateo tuvo un accidente. Sentí mis piernas flaquear. ¿Está bien? Silencio. Mamá, ¿está bien? Murió, hija. El mundo se detuvo. Dijeron que fue un tráiler, que perdió el control y se estrelló de frente contra el carro de Mateo, que murió al instante. Un testigo contó que el tráiler venía con las luces encendidas, a alta velocidad, que escucharon el ruido de los frenos, pero ya era tarde, exactamente como yo lo había visto. Después del funeral, los sueños desaparecieron, como si hubieran cumplido lo que vinieron a hacer. Me quedé semanas sin dormir bien. Cuando finalmente lograba, despertaba en medio de la noche buscando los arañazos en los brazos. Pero ya no estaban. Mi mamá nunca volvió a hablar conmigo de eso. Nadie habló. Todos fingieron que yo no había avisado, que no había intentado impedirlo. Pero sí intenté, y hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, tengo miedo de lo que puedo ver. Porque ahora sé, este don no sirve para salvar a nadie, solo sirve para hacerme ver impotente, mientras las personas que amo desaparecen. Y lo peor de todo es saber que, si los sueños regresan, voy a tener que pasar por esto de nuevo. Sola, sin poder hacer nada, solo esperando. Dale like si ya estás checando por encima del hombro después de escuchar esto. Y comenta abajo. ¿Te ha pasado algo paranormal? Me encanta leer sus experiencias, aunque me den escalofríos. El hombre de negro. Tenía 23 años cuando vi a mi padre morir 2 veces. Una con los ojos, otra con el corazón, y hasta el día de hoy no sé decir cuál fue peor. Crecí en Apizaco, en una casa tan chica que prácticamente respirábamos el aire del otro. Yo, mi hermano Mateo, mi mamá y mi papá. Todos en un solo cuarto con 2 camas, una mesa y casi nada de espacio para moverse. Uno se acostumbra a esas cosas, al rechinar del colchón del otro, a la tos mañanera de mi papá, al olor de la comida que se pegaba en las paredes. Todo ahí era demasiado íntimo, a veces sofocante, pero era nuestro. Durante años esa casa fue ruidosa, carros pasando afuera, el perro de los vecinos ladrando, niños gritando en la calle. Nada más que eso. Nunca pasó nada extraño. Ninguno de nosotros creía en aparecidos, mucho menos yo. Pero un mes antes de que todo se desmoronara, algo cambió. No fue de repente. Fue como una rajadura en una pared. Chiquita al principio, pero que sabes que va a abrirse. Empezó con sonidos, golpecitos leves en la ventana, un crujido en el patio. Cosas que uno ignora porque siempre hay una explicación. Viento, animal, vecino, cualquier cosa menos lo que realmente era. Luego vino el olor. Fue en mi almohada. Me acosté una noche y sentí algo podrido, como si un bicho se hubiera muerto ahí adentro. Llamé a mi mamá, a mi hermano. Olieron y dijeron que estaba normal.
Mi papá ni siquiera le dio importancia. Dijo que yo estaba inventando cosas, pero yo lo sentía. Todas las noches. Ese hedor débil, casi imperceptible, pero que se metía hondo en la nariz y no se iba. Fue entonces cuando empecé a despertarme de madrugada, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Sin razón, solo despertaba, el corazón disparado, la sensación de que alguien estaba ahí, parado, observándome. Me quedé días sin contarle a nadie. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? ¿Que despertaba asustada sin motivo? ¿Que sentía un olor que nadie más sentía? Pero luego escuché un susurro, bajo, distante, como si viniera de dentro de la pared o de dentro de mi cabeza. No se podía entender lo que decía, solo que se repetía, siempre se repetía. Yo intentaba ignorarlo. Jalaba la cobija, cerraba los ojos con fuerza, esperaba que el sueño volviera. Y volvía, pero el susurro también volvía. Cada noche, siempre a la misma hora, hasta que entendí lo que decía. Rodolfo, el nombre de mi papá. Al principio, pensé que estaba delirando, falta de sueño, ansiedad, qué sé yo. Pero se fue volviendo más claro, más fuerte, más real, y empecé a tenerle miedo a dormir. Entonces vino la primera parálisis. Desperté en medio de la noche con el cuerpo trabado. No podía mover ni un dedo. Intenté gritar y no salió nada. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido, como si hubiera estado corriendo, pero yo estaba ahí, acostada, atrapada en mi propio cuerpo, y fue ahí cuando lo vi. En la esquina del cuarto, cerca de la cama de mi papá, había una figura. No era una sombra común. Era algo más oscuro que la propia oscuridad, como si chupara la luz alrededor. Usaba un sombrero ancho, y la mano. Dios, la mano era huesuda, blanca, estirada hacia adelante. El dedo índice apuntaba directo al pecho de mi papá. No hacía ruido, no se movía, solo apuntaba. Yo intenté gritar, intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo era una piedra, mi mente, un grito atrapado, y esa cosa seguía ahí, inmóvil, apuntando. Cuando finalmente pude moverme, fue como si algo me soltara de golpe. Me senté en la cama, sudando frío, miré a mi papá. Estaba ahí, durmiendo, respirando. No le conté a nadie. Pensé que había sido una pesadilla, que mi cabeza estaba creando cosas por el cansancio. Me tragué eso y seguí adelante. Pero las noches siguieron pesadas. Dormía mal, despertaba sobresaltada, y esa voz, ese susurro, seguía llamando a mi papá. 2 semanas después, pasó de nuevo. La segunda parálisis fue peor. Desperté mirando al techo, el cuerpo pegado al colchón. Sentía el sudor escurriendo por la espalda, y entonces la figura apareció, de la misma forma, en el mismo lugar, a los pies de la cama de mi papá. Pero esta vez hizo algo diferente. Susurró, Rodolfo. Y mi papá se sentó. Lo vi, con mis propios ojos. Se levantó despacio, como si hubiera escuchado una orden. No volteó hacia atrás, no dudó. Solo se levantó y caminó hacia la figura. Y entonces extendió la mano. La cosa agarró su mano. Esos dedos huesudos envolvieron los dedos de mi papá y se quedaron ahí, parados, tomados de la mano, como si fuera un acuerdo. La figura inclinó la cabeza y empezó a caminar. Mi papá fue con él. Intenté gritar, intenté moverme, pero mi cuerpo no obedecía. Solo podía verlos alejarse, desaparecer en la oscuridad del cuarto, como si atravesaran la pared. Cuando desperté, el sol ya estaba saliendo. Mi cuerpo estaba entumido, mi boca seca. Miré la cama de mi papá. Estaba ahí, pero algo estaba mal. Lo llamé. Papá, despierta. Nada. Lo llamé de nuevo, más fuerte. Mi mamá despertó. Preguntó qué pasaba. Le dije que no estaba respondiendo. Fue hasta él. Le sacudió el hombro. Nada. Fue ahí cuando gritó. Llamamos a la ambulancia. Se lo llevaron al hospital. Hicieron lo que pudieron, pero ya se había ido. Ataque al corazón, dijeron. Durante la madrugada. Muerte súbita, sin dolor. Mi mamá lloró por días.
Mi hermano se quedó callado. Yo no podía hablar, porque yo sabía, yo lo había visto. Esa cosa vino por mi papá, y él se fue, sin pelear, sin miedo, como si siempre hubiera sabido que eso iba a pasar. Nunca le conté a nadie. ¿Quién me creería? Dirían que fue el trauma, que mi cabeza inventó eso para darle sentido a su muerte, pero yo sé lo que vi, sé que esa figura le apuntó, sé que llamó su nombre, sé que él se levantó, sé que tomó su mano, y sé que cuando salieron juntos mi papá ya no era mi papá. La casa quedó vacía después de eso. No solo porque él se había ido, sino porque el silencio cambió. Antes era un silencio normal, ahora era pesado, como si algo todavía estuviera ahí, esperando. Pasé semanas despertando de madrugada, esperando escuchar ese susurro de nuevo, esperando ver la figura en la esquina del cuarto, pero nunca más apareció. A veces me pregunto si vino a avisar, o si vino a llevarlo, si fue una despedida, o un cobro. No sé si mi papá lo vio antes que yo. No sé si sabía que iba a morir. No sé si eligió irse, o si no tuvo opción. Lo que sé es que vi a mi papá morir 2 veces. Una vez cuando tomó la mano de ese hombre de negro, y otra cuando desperté en la mañana y ya no estaba respirando. Y hasta hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo esos dedos huesudos apuntando. Todavía escucho ese susurro. Rodolfo. Y me pregunto si algún día va a llamar mi nombre. ¿Sigues ahí? Si esta historia te dejó helado, imagina lo que viene en el próximo video. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba más historias que te van a quitar el sueño. Literalmente. Incluso después de que la persona muere, y lo que yo cargo de mi abuelo no es nostalgia, es miedo. Miedo de lo que él era, de lo que vio, y de lo que todavía puede estar siguiéndome desde que se fue. Mi abuelo tomaba todos los días, desde que tengo memoria. Ya era viejo cuando yo era niño, debía andar por los 70 y tantos años, pero incluso borracho, tambaleándose, nunca paraba. Y siempre que regresaba a casa, pasaba lo mismo. Empezaba a hablar solo, o mejor dicho, a discutir, con alguien que nadie más veía. Yo tenía como 6 años la primera vez que me di cuenta. Estaba sentado en la silla de la sala, mirando hacia una esquina vacía, maldiciendo, gesticulando, como si hubiera alguien ahí enfrente de él. Mi abuela ya ni le hacía caso. Mis tías desviaban la mirada. Era normal para ellos, pero para mí, chamaco, eso me ponía los pelos de punta. Una noche le pregunté, ¿con quién está hablando, abue? Se detuvo. Me miró con esos ojos rojos de aguardiente y cansancio. Con el tipo malo, dijo, serio. Él siempre regresa. No entendí en ese momento. Pensé que eran cosas de borracho, pero con el tiempo, todos en la familia me fueron contando los pedazos de la historia. Mi mamá, mis tías, mi abuela, antes de morir, y el propio abuelo en los momentos en que todavía estaba lo suficientemente lúcido como para recordar. Todo empezó cuando él tenía 13 años. Vivía en un pueblito chiquito en Oaxaca, Guajuapan de León, y en esa época, él murió. Sí, murió de verdad. Viruela o sarampión, nadie sabe bien. El caso es que se enfermó, empeoró rápido y dejó de respirar. Sus papás pusieron el cuerpo encima de una mesa, como era costumbre en aquel entonces, para velarlo. No había ataúd, solo el cuerpo acostado, cubierto con una sábana. Y entonces despertó. Se levantó de la mesa como si nada hubiera pasado. Todo mundo entró en pánico. Pensaron que era cosa del diablo. Pero él juraba que había visto una luz, un túnel profundo, y escuchado una voz que le decía que todavía no era su hora. Desde ese día, mi abuelo cambió. Volvió a la vida, pero trajo algo con él. Creció cuidando cabras y borregos en los cerros. Subía el monte todos los días, llevaba 2 perros y una botella de vino. Tomaba allá arriba mientras los animales pastaban. Y fue ahí donde conoció a un hombre, un leñador, un tipo que vendía leña y libros que traía de la Ciudad de México. Se hicieron amigos. Platicaban de la vida,
de las desapariciones que pasaban en la región, de las historias raras de ese cerro, que todos llamaban el Cerro del Tigre. Y un día, el leñador le ofreció un regalo, un libro. No era un libro común, tenía páginas de colores, amarillas, rojas, negras. Cada color tenía un tipo diferente de magia. El leñador dijo que era un libro especial y que no le iba a cobrar nada. Solo quería que mi abuelo lo tuviera. Mi abuelo aceptó, y ahí fue cuando todo se descompuso de verdad. Nunca me contó todo lo que había en ese libro, pero dijo que había magias, magias para entrar a casas, para hacer cosas que un hombre no debería hacer. Él las usó, leyó esas páginas e hizo cosas horribles. Abusó de mujeres, invadía casas por la noche. No sé si se transformaba en algo, o si era invisible, o si simplemente nadie podía detenerlo. Pero una vez, casi lo matan. Se metió con la mujer equivocada. El marido fue tras él. Mi abuelo corrió, saltó de un despeñadero alto y cayó. Le dispararon mientras caía. Pero cuando llegó abajo, solo se quebró el brazo. Un brazo, nada más. Eso no era normal. Fue en esa época cuando el tipo malo empezó a aparecerse. Mi abuelo decía que lo veía entre los árboles, de noche, cuando estaba borracho. Una figura oscura, que se quedaba mirándolo, que lo seguía. Sus papás descubrieron el libro. Intentaron quemarlo. Mi abuela contaba que el libro tardó demasiado en prenderse. Horas, como si algo lo estuviera protegiendo. Pero al final se quemó. Y mi abuelo fue expulsado de su casa. Se vino a vivir acá a Morelos, donde nací, donde pasó el resto de su vida tomando, cayéndose, lastimándose, pero nunca muriendo de verdad. Y el leñador desapareció. Un día subió al cerro y nunca regresó. Nadie lo buscó. Nadie encontró el cuerpo. Mi abuelo decía que tal vez él también había hecho un pacto, y que vinieron por su alma. Mi abuelo vivió hasta los 80 y tantos. Nunca se enfermó. Nunca tuvo nada grave, a pesar de tomar todos los días, de caerse de barrancos, de ser atropellado, de aventarse de despeñaderos. Era indestructible. Hasta que llegó el COVID. Lo agarró. Y un día cualquiera salió de la casa y no regresó. Pasaron semanas. Nadie fue a buscarlo. Él siempre hacía eso. Se perdía por días, a veces por meses, y regresaba. Estábamos acostumbrados. Pero esta vez fue diferente. Soñé con él. En el sueño estaba enojado, muy bravo, gritándome. ¿Por qué no vinieron a buscarme? Repetía. Ya estoy muerto. Tenían que haber venido. Desperté sudado. Me fui directo a la morgue. Y ahí estaba él, muerto desde hace 15 días. Se cayó, se golpeó la cabeza. Así fue como terminó. Ni siquiera nos dejaron verlo bien. Solo nos entregaron el cuerpo ya envuelto, preparado. Ya estaba en descomposición. Pero antes de eso, como 10 años antes, desapareció por un mes entero. En diciembre. Regresó a principios de año, flaco, sucio, perdido. Le pregunté dónde había estado. Estaba perdido en los cerros, dijo. No había nada ahí, ni casas, ni gente. ¿Cómo sobreviviste?, pregunté. Me miró con esa cara cansada y dijo algo que hasta hoy me pone la piel chinita. Todos los días aparecía alguien diferente. Me daba comida y agua. En la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre alguien diferente. Pero dijiste que no había nadie ahí. No había, pero ellos aparecían de todos modos. No sé qué era mi abuelo. No sé si hizo un pacto, si vendió su alma, si ese libro lo marcó para siempre. No sé si fue maldecido o protegido. Pero sé una cosa, nunca estuvo solo. Y a veces, cuando estoy solo de noche, borracho o demasiado cansado para pensar bien, lo siento. Alguien observándome. Y me pregunto si el tipo malo todavía anda por ahí, esperando. Bien, ¿qué te parecieron estas historias? Espero que no te hayan dejado sin dormir esta noche. O tal vez sí. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad lo aprecio un montón. Si te gustó este video, ya sabes, like, suscríbete y activa la campanita para más contenido de terror.
Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia te impactó más? ¿Tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir? Me encanta leerlos a todos. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta la próxima y que tengas dulces sueños, o no tan dulces.